Agarra 7 personas, se unen y crean el grupo de los 8 traidores que se salen. Y este grupo es el que crea el chip de silicio. Noisy Moore son los que se salen de Fairchild para fundar Intel. Cada pieza es fundamental para lo que sucede con Intel. Fueron muy inteligentes en identificar todo lo que les pedía la defensa, encontrarle un uso paralelo para el mundo civil. Llamarlo ley y basar toda tu estrategia en una idea que tú tuviste, y ellos no pudieron como volver a agarrar esa ola tecnológica y desarrollar la tecnología que necesitaban. Grove les dice a los empleados, ¿saben qué? Vamos a trabajar 2 horas más al día y no les voy a pagar más, pero voy a mantener sus empleos. Apple decide dejar a Intel. Lo que yo les voy a proponer es algo muy riesgoso y yo necesito la aprobación de cada persona que está en este Zoom. ¿Cómo puedes hablar de una empresa que tiene el 60% de su market share y decir que va en picada? Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido de habla hispana. En este podcast simplificamos y analizamos las historias de los negocios más divertidas y hacemos lo que a veces parece lejano y aburrido, algo coloquial, conversacional y divertido. Me encanta. Yo soy Rosa Laura López. Yo soy Maca Riva y nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Y por favor, déjenos comentarios, denos likes, pero también... campanita, campanita, campanita. A ver, vamos a empezar una nueva serie. Y este compromiso que estamos haciendo enfrente de ustedes es un compromiso muy perro, porque a diferencia de las otras series que ya empezaron a ver, que ya les presentamos, esta serie solo tiene un capítulo. Entonces, estamos comprometiéndonos a que nuestra serie de inteligencia artificial... A ver, teóricamente tenemos 2 capítulos ya pasados, el de NVIDIA y el de OpenAI. Correcto. Pero necesitan su actualización y tienen otros muchos jugadores. Pero vamos a empezar una serie con esta compañía que es Intel, de inteligencia artificial, y vamos a entender el contexto de qué está pasando con esta industria, porque me atrevo a decir que esta es una industria que mientras más entiendes... Menos entiendes. Hace un poco más sentido el modelo de negocio. O sea, siento que nos ha pasado mucho, como por ejemplo en empresas de lujo, que hicimos varios capítulos, que ya que llegas a la 4ª empresa, es más fácil ver cuáles son los focos rojos, en qué cosas te debes fijar, cuál es el tipo de negocio. Entonces, Intel, cuéntanos por qué es relevante y por qué la vamos a ver hoy. Sí, sobre todo como que creo que hablar de Intel es entender literalmente los inicios de la inteligencia artificial desde antes de que supiéramos que iba a existir la inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero? A que vamos a entender la historia de la invención de los cimientos, ¿no? Se podría decir, o sea, del hardware que hoy dan pie a que podamos hacer estas cosas tan grandes y hacer todas estas operaciones en paralelo, simultáneo, que nos permiten hacer inteligencia artificial, entrenamiento de robots, diríamos las tías, ¿no? Ahora, también creo que algo que me llamó mucho la atención de este capítulo es que, a ver, si pensamos en Intel hoy, y yo pienso lo que tenía en la cabeza sobre Intel en los últimos 5 años, jamás me hubiera imaginado la historia que nos vas a contar de lo fundamental que fue para la creación de Silicon Valley, de todas las empresas que conocemos. O sea, para mí era una empresa como, hace los chips de las computadoras y medio que ya está obsoleta. Y sí la tenía en un como... ¿Cómo decirlo? Como hasta en la lista B. Me acuerdo cuando tú querías hacer el episodio de Intel, que yo decía como, ¿sí será el episodio con el que vamos a arrancar hablando de semiconductores y es que sí. Chips? Y sí, hace muchísimo sentido, ¿sabes? O sea, ya que lo ves, hace sentido, pero creo que la tenía no en una visión positiva. Sí, totalmente. Y creo que en estos últimos meses se ha puesto muy de moda hablar de Intel. Entonces... viene mucho al caso que toquemos este episodio en este momento y sobre todo como una introducción a empezar a hablar de todas las empresas del ecosistema de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hacer en los próximos episodios. Primero quiero que entendamos como los principios más básicos o términos muy básicos que nos van a permitir entender a lo largo del capítulo y hablar el idioma, vamos a decir, ¿no? Entonces, primero quiero que entendamos lo que es un chip o circuito integrado, que, o sea, todo el tiempo hablamos de chips y en la pandemia la escasez de chips y la realidad es que no tienes ni idea. No sabemos ni qué son. Y un chip es una pieza de material semiconductor. Ahorita les explico qué significa material semiconductor. Casi siempre hoy en día se usa silicio, que tiene millones de transistores microscópicos grabados en él. ¿Ok? Eso es lo que permite hacer una serie de operaciones mediante encendido y apagado, que es el 1-0. De todos los dispositivos electrónicos. Ok. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Me gusta. Ahora, ¿qué es un material semiconductor? Un semiconductor es un elemento que se comporta o como conductor o como aislante
dependiendo de diversas condiciones, como pueden ser temperatura, presión, si es expuesto a la radiación, etcétera, etcétera. Los semiconductores son fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Y por eso es que hoy están tan de moda y se habla tanto de los semiconductores. Pero la realidad es que se llevan usando décadas para otras cosas. Intel es pionero en el uso de semiconductores. Ahora, ¿en qué radica la importancia de los semiconductores para la inteligencia artificial? Y es que gracias a esta como dualidad que tienen o flexibilidad en que se pueden comportar como conductor o como aislante, son capaces de hacer muchas tareas o sea, tienen muchas características que nos permiten hacer tareas de distintos tipos. Y es que, en primer lugar, nos permiten hacer el procesamiento de muchos datos en paralelo, como lo vimos en el episodio de NVIDIA con las GPUs. Permiten un rendimiento y eficiencia pues, muy altos. Y, en tercer lugar, permiten el almacenamiento de miles de millones de datos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se compone la industria de los semiconductores? La industria de los semiconductores es el conjunto de empresas, o sea, como nos puede decir nuestro sentido común, pero que se dedican al diseño y a la fabricación de semiconductores. Ahora, hay muchos tipos de empresas en esta industria. Hay empresas que se dedican solamente al diseño, hay empresas que se dedican solamente a la fabricación, y luego tenemos unas empresas que les llaman IDMs, Integrated Device Manufacturers, que hacen diseño y manufactura, que es el ejemplo de Intel. Los que solamente hacen diseño, por ejemplo, NVIDIA. ¿Tú cuántas veces has escuchado afuera en el mundo que dicen NVIDIA, el fabricador de chips más grande? No es cierto. NVIDIA diseña chips y terceriza la fabricación a TSMC. TSMC es una empresa que solo se dedica a la fabricación de chips para terceros. Que además se dedica a la fabricación de todo mundo, ¿no? Le hace chips a todo mundo. De todo mundo. O sea, Apple, es una empresa NVIDIA, interesantísima. Sí, que yo creo que va a ser un episodio de nuestra serie. Me encanta. ¿No? Ahora, ya con este contexto en mente, vamos a hablar de nuestros personajes principales y quiénes fueron los que crearon Intel, los que hicieron grande a Intel. Quiero hacer un punto aquí, porque siento que qué difícil es cuando tienes varios personajes principales atribuirle a alguno la creación de la empresa, ¿no? Totalmente. Siento que en la serie de Elon era muy claro como Elon es el rey de todo y él hace el producto, pero también hace el modelo de negocio, pero también no sé qué. Y este capítulo me recuerda un poco a Twitter en el sentido de que cada pieza es fundamental para lo que sucede con Intel. Y ya sabes que soy de la idea de que creo que las historias de fundación de las empresas se van prostituyendo a lo largo del tiempo. Sí, y entonces se van romantizando y ya la gente ni se acuerda de qué se trataba, o sea, qué hizo el día uno de la empresa. Entonces creo que aquí hay bastante controversia sobre quién es el rey. Vamos a empezar con el primer personaje, que es Robert Noyce. Y él se le conoce como el alcalde de Silicon Valley, ¿ok? Ahora, él inventó el microchip, que es el motor de... O sea, es conocido como el inventor del microchip. Exacto. Que fue el motor de la revolución de las PCs, ¿no? Noyce inventó el primer chip de circuito integrado de silicio y fue el primer chip que no necesitaba cables externos y que se podía producir en serie. Y esto fue un catalizador muy importante para la creación de las PCs, ¿ok? Ahora, si alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Silicon Valley, ahí les va. Una patente que en 1961 registró Robert Noyce por haber inventado el circuito integrado de silicio. O sea, Silicon Valley, Valle. Y te da Silicon Valley, ¿ok? Con esa invención, los circuitos integrados cambiaron para siempre la forma en que se fabricaban las computadoras y agregaron energía a un proceso de otro tipo, que es el crecimiento de un campo que en ese momento ni se imaginaba, ¿no? O sea, que era pues, la inteligencia artificial. Como que es la semilla que se planta. A ver, si yo estuviera escribiendo una biografía de Robert Noyce, tal vez, y fuera como más amarillistón, tal vez el título le pondría como el inicio de la inteligencia artificial o algo por ahí. Pero la realidad es que, o sea, hay mucho debate de si Noyce recibió un crédito tan exclusivo como tú inventaste los microprocesadores de silicio. Pero la realidad es que fue un trabajo en equipo y hubo muchos involucrados en eso, pero la patente está registrada a su nombre, ¿no? Entonces eso genera esa confusión. Y él era la cara de la compañía, un poco. Entonces, por eso a Elon eso no le gustaba. Ajá. Ahora, él se hizo famoso, mucho más famoso que sus otros colegas de Fairchild, que ahorita vamos a hablar de ese tema, porque la empresa necesitaba tener una cara pública. Y siempre hay uno que es mejor en temas de PR. No necesariamente es el más carismático, siempre hay uno que se rifa.
Y eso es lo que sucedió en este caso. Y a él le encantaba, ¿no? Le encantaba que lo amaran, ser el centro de atención, tal. Él estudia en el MIT. Acabando la carrera empieza a trabajar como ingeniero de investigación en Philco Corporation. Y en 1956, este ser humano es muy relevante. Sí. Se va con William Shockley en el Shockley Semiconductor Laboratory, que William Shockley era un físico muy famoso, era un cuate brillante, pero también era arrogante y odioso, como suelen ser las gentes como tan brillantes. Y él coinventó, por lo menos se dice que coinventó el transistor, y tiene un premio Nobel. Ahora, otra cosa que es importante decir de la industria de los semiconductores y en general de la tecnología es que normalmente, ya ha habido un cambio muy fuerte, pero normalmente la tecnología se generaba en los círculos académicos. O sea, tú oías que en el laboratorio del MIT fue donde se creó tal cosa, ¿no? Y luego de ahí pasaba a las empresas privadas. Claro. Y ya existía este ecosistema. Hoy ya no sucede eso, porque se traen a muchos chavitos desde chicos y donde está la lana es en el sector privado. Y entonces ahora estos chavitos están desarrollando la tecnología ya en la empresa privada. Dentro de la empresa. Y aquí, o sea, en este círculo, estos 8 son los que inventan el chip de silicio, que es tan relevante. Están trabajando un año con este cuate, es un loco, él no está contento Noyce con él. Agarra 7 personas, se unen y crean el grupo de los 8 traidores que se salen. Y este grupo es el que crea el chip de silicio, ¿no? O sea, se lo atribuimos a Robert Noyce, pero realmente fue el grupo. Y ellos fueron los fundadores de Silicon Valley. Estos 8 se van a fundar Fairchild Semiconductor. Y a ver, por ejemplo, o sea, para mí, la parte que más me gustó de este episodio es el siguiente personaje que tú vas a platicar, que es parte de estos 8 traidores. Eugene Kleiner, fundador de Kleiner Perkins, una de las primeras y más grandes firmas de capital de riesgo, y Gordon Moore, que ahorita nos vas a platicar, fueron parte de estos 8, ¿no? Que cuéntanos por qué es tan relevante Moore. Es nuestro siguiente personaje. Sí, y bueno, sigue siendo relevante hoy en día. Sí, obvio. A ver, Moore estudia la carrera en Berkeley y hace un doctorado en Caltech y sale del doctorado y se fue directamente también a trabajar con Shockley, el odioso físico del que ya nos estabas hablando tú. Igual que Noyce, es parte de estos 8 traidores que se salen para empezar esta nueva empresa Fairchild Semiconductor. Y era un cuate amante de la investigación y la academia. Era aparte, o sea, caracterizado porque era un filántropo. Imagínate que en 2001, o sea, hace relativamente poco, junto con su esposa, dona $600 millones a Caltech, que fue la mayor donación jamás entregada a una institución de educación superior hasta ese tiempo. Y lo que quería Moore era que Caltech estuviera siempre en el liderazgo de la investigación y la tecnología. O sea, creo que eso te dice mucho de las prioridades de Moore, ¿no? Su aportación más famosa fue la ley de Moore, que en 1965 publica esta ley en un artículo de la revista Electronics, que era una revista como muy importante de la época en el mundo de tech. Y, a ver, no es una ley. No es una ley. No es una ley, pero él le llama la ley de Moore y un poco predica o pronostica lo que va a pasar en la industria de los semiconductores y dice que en los próximos por lo menos 10 años la tecnología se va a duplicar cada 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años los transistores, que son estos pequeños interruptores de los que hablábamos, se van a duplicar en cantidad al mismo tiempo que el precio se va a bajar a la mitad. Sí, o sea, se van a hacer el doble de poderosos, pero a la mitad de precio. ¿Qué pasa con eso? Que define mucho en lo que Intel se atreve a desarrollar, porque dicen, aviéntate al ruedo. Si ahorita no es viable en costo o no es suficientemente eficiente para lo que se va a necesitar para el futuro, no importa, hay que lanzarlo, porque no te preocupes, en 2 años esto va a costar la mitad, ¿no? Esa ley fue realmente como dijeras, como actual durante muchísimos años. Ahorita ya está desactualizada y ya llegamos a un nivel en la tecnología en donde ya esa ley pues ya no hace sentido. La ley en sentido como muy estricto, porque también hablaba de lo pequeña que se iba a hacer la tecnología. O sea, en ese momento era muy relevante el tema de que fuera más chiquita la tecnología. Eso es lo que la hacía eficiente y menos costosa. Pero estás de acuerdo que podemos decir que la idea fundamental, que es la capacidad tecnológica se duplica y el precio se reduce a la mitad, podría seguir siendo cierta, ¿no? O sea, ya se ha acelerado más. Ya no es un tema de tamaño, como él lo vio en ese momento, porque ahí era como ni siquiera existían las PCs. Entonces el tamaño era muy relevante. Pero llamarlo ley y basar toda tu estrategia en una idea que tú tuviste. Estoy segura que Moore hizo muchísimos cálculos y había muchísimas gráficas para llegar a esta conclusión, pero es un nivel de confianza que aspiro a tener. Sí. O sea, es una locura. Ahora llega Andy Grove. Andy Grove. A ver, Andy Grove tiene una historia interesante. Él es
un sobreviviente del holocausto nazi, de la invasión soviética a Hungría. Llega a Estados Unidos sin un peso, hablaba muy poquito inglés y además tenía una discapacidad auditiva bastante severa. Entonces, o sea, sabes lo que es aprender un idioma cuando tienes una discapacidad auditiva. Sí. Él tuvo escarlatina y una infección del oído que lo deja casi sordo. A su papá se lo llevan los nazis a un campo de trabajo y o sea, tiene tifoidea, neumonía, sobrevive. Una cosa impresionante. A su mamá lo esconde, su mamá a Grove y a su mamá los esconde una familia cristiana hasta que acaba la guerra, pero en este sistema de te olvidas quién eres, te olvidas de tu nombre, ahora tienes este nombre cristiano y vive una infancia muy complicada. Después de los nazis, toma control el gobierno comunista de Hungría y Andy decide escapar, cruzan por Austria y llegan en barco a Nueva York. O sea, como todas las historias de Ellis Island del planeta Tierra. Grove se americaniza y se muda con unos tíos que viven en el Bronx. ¿Se americaniza? Sí. El nombre. Y él. Bueno, sí. Porque neta, está cañón. Sí. O sea, yo la verdad sí te fact-chequé que fuera un superviviente del holocausto nazi, porque no me hacía sentido el timeline. O sea, es que si lo piensas, estamos hablando de inteligencia artificial y de semiconductores y al mismo tiempo estamos hablando de un sobreviviente del holocausto nazi. Y eso, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, en el de cerebro te hace como conflicto. Cortocircuito. Te hace cortocircuito. Un transistor. Ajá, un transistor. Que chance no significa lo que se debería de significar, pero Ahora, estudia ingeniería química en Nueva York y se gradúa como el mejor de su clase teniendo una discapacidad auditiva y sin saber inglés. O sea, un genio. Sí. ¿Cómo aprende esto? Aprende a leer los labios, pero él no entendía lo que escribía, ¿ok? O sea, aprende a leer los labios, escribe, toma notas y luego descifra sus notas que están en inglés con la lectura de labios y así repasa el trabajo y estudia. Con esa capacidad, esa información. Aprende a leer los labios del profesor. Entonces se aprende lo que más o menos... En un idioma que él no entiende. Sí, es una locura. En 1958 se casa con Eva, que es otra refugiada húngara también de esta era. Se mudan a California y él estudia un doctorado en ingeniería química en la Universidad de Berkeley. Tienen 2 hijas, no sabemos quiénes son sus hijas, mantiene como la vida muy privada. Y un dato relevante aquí es por qué es importante un ingeniero químico en este mundo, cuando tal vez pensarías que es más un tema como de ingeniero en computación o mecánico, porque el material es muy relevante, ¿no? Por los semiconductores. Exacto, y el silicio, el etcétera, pues se basan en este estudio. Ahora, Grove escribe un libro que se llama Solo los paranoides sobreviven, en donde él decía, a ver, el miedo a la competencia, ese miedo a la quiebra, el miedo a equivocarse, esa es la motivación. Y esto te habla un poquito de lo que vamos a ver sobre Grove, de su estilo de liderazgo, ¿no? O sea, porque ya alguien que está diciendo que solo el miedo es lo que sobrevive, pues te habla de quién es esta persona. Y que es un hombre que crea miedo para lograr el éxito. Por supuesto. Ahora, Grove es considerado el padre de Silicon Valley. O uno de los, porque... Sí, porque ya dijimos 7 veces que todos son los padres, pero estos 8 son los abuelos. Y básicamente él inventa esta como idea que tenemos hoy de Silicon Valley, de las oficinas de espacios abiertos, de más colaborativo, de una jerarquía que no es tan vertical, es más horizontal. Steve Jobs lo considera un mentor. Y sí, pero la realidad de las cosas es que la gente que trabajaba con él decía que él se la pasaba, o sea, Grove se la pasaba gritando y tenía esta como cultura de la urgencia, era muy autoritario, o sea, sí da frutos, pero ya sabemos que en general esta cultura de Silicon Valley es muy así. O sea, es un poco como un arma de doble filo, ¿no? Sí. Es mucho como, esta clásica de tienes todas las vacaciones que tú quieras, pero trabajamos de 7 de la mañana a 12 de la noche y tómate vacaciones, pero tenemos demasiadas cosas que hacer. Pero en Slack. Entonces te das cuenta que la realidad no es tan así, ¿no? Él decía, o sea, como que partes de su filosofía de management, que la filosofía era la confrontación creativa, que significaba que para un empleado, para que resuelva problemas rápido y de forma creativa, necesitas confrontarlo y gritarle y ponerte en su cara y lograr que solucione los problemas. Entonces, ahí vamos con nuestros 3 amigos principales. 3 personajes. Dime algo, ¿por qué estos son los 3 principales y qué pasó con los otros 5? Uno ya sabemos que se fue y fundó un fondo de capital, pero ¿qué pasó con los otros 4, güey? La verdad no sé. Como que estos son los que se quedan. En todas las historias hay unos que se desaparecen. Siento que estos son los que se quedaron juntos al final y sobre todo porque son los que fundan Intel. O sea, los demás no se van a Intel. Claro. Entonces, pues pueden haber seguido haciendo cosas en su Fairchild Semiconductors o salido a trabajar para la competencia o vete tú a saber, pero realmente los que se salen para fundar Intel, y ahorita vamos a ver, porque es toda la mafia que se sale de Fairchild Semiconductor, son muchísimos empleados de Fairchild que se salen o a fundar compañías o a trabajar para alguien más, y específicamente Noisy Moore
son los que se salen de Fairchild para fundar Intel. Entonces, hablando de la historia de Intel, los relevantes son ellos. Me gusta. Ok. Pero bueno, como ya habíamos platicado antes, Noyce y Moore se salen de trabajar con el Shockley odioso para fundar Fairchild Semiconductors. Ahora, realmente fundar es una palabra, es un overstatement, diría, porque ellos no, o sea, fundan como equipo fundador, sí, pero son empleados. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacen es que lo crean como una filial de una empresa grande que se llamaba Fairchild Camera and Instrument, porque el dueño de esta empresa es el que les da el dinero para empezar Fairchild Semiconductors. Aquí es donde Noyce inventa el circuito integrado de silicio, o es conocido por haber inventado el circuito integrado de silicio, y lo inventa casi al mismo tiempo que el ingeniero de Texas Instruments, que era otra empresa competidora, que se llama Jack Kilby, inventa el suyo, pero el suyo era de germanio. O sea, como que Noyce ve la invención de Jack Kilby y dice, me gusta lo que inventó, pero le voy a hacer un cambio fundamental, y es que en vez de germanio voy a usar silicio. Así es como nace esta famosa invención. Lo que tenía de especial el circuito integrado de silicio era que todos los transistores y las conexiones las llevaba internamente. Eso que hacía que fuera mucho más chiquito y que se podía fabricar en serie y no se tenía que hacer manualmente uno por uno. Su primer cliente de gran volumen es la NASA, que estaba muy presionada cuando Rusia lanza el primer satélite, que eso también ya lo vimos en el episodio de SpaceX, y que después aparte Rusia manda el primer ser humano al espacio. O sea, Estados Unidos y la NASA están muy presionados porque dicen, nosotros tenemos que hacer algo grande para como sobresalir, ¿no? Sí, para no quedar en segundo lugar de los rusos. Qué grandes cosas nos trajo la Guerra Fría. Entonces John F. Kennedy promete que Estados Unidos mandaría el primer hombre a la Luna y se ponen las pilas con la misión Apolo. La misión de diseñar una computadora de navegación para poder llegar a la Luna se la dan al MIT, que es lo que tú decías, ¿no? Que este tipo de misiones o estos desarrollos los hacían las universidades y después ya los compraban las empresas y los usaban. MIT se da cuenta, o sea, el equipo del MIT se da cuenta que al usar los circuitos de Noyce en vez de los otros, o sea, en vez de los de germanio, la computadora iba a ser 33% más chica y ligera que si usaban los de germanio, con transistores sueltos. Solamente con cerrar ese deal, Fairchild se convierte en una empresa de 1,000 empleados y de haber hecho $500,000 en ventas en 1958, 2 años después hacen $21 millones. Esto, a valor presente, son $222 millones. O sea, imagínate cómo la rompieron. Esos contratos gubernamentales y de la NASA te dan un brinco surreal de flujo, de estabilidad, una belleza. Y que es lo mismo que veíamos en SpaceX. Por eso en el episodio de SpaceX mencionábamos tanto estas similitudes con cómo se fue dando la historia de desarrollo Intel. Bueno, con el dinero de alguien más. Exacto. ¿no? O sea, básicamente. En 1962, Andy Grove, que es este personaje del que nos platicaste la historia de origen, sale del doctorado en Berkeley y le escribe a Fairchild Semiconductors pidiendo una entrevista y que como que quieren trabajar con ellos. Claro. Y lo rechazan arrogantemente diciendo que hasta que te hayas entrevistado con todos los demás no puedes venir a entrevistarte aquí. Y en 1963 se ven en una necesidad brutal de traer ingenieros químicos por la razón que tú estabas contando y porque tenían una muy alta demanda por el deal que habían cerrado con la NASA. Y hablan a Berkeley, que eran uno de los mejores ingenieros químicos de la época, y les dicen, por favor, recomiéndame ingenieros químicos, estoy en una urgencia brutal, échame a los mejores ingenieros químicos que tengas. Y Grove estaba el primero en la lista, y entonces lo contratan. Y él acepta. Con dignidad. Ajá, o sin chance hubiera dicho, váyanse a la fregada. Pues yo creo que vio que algo interesante iba a ir por ahí. O sea, Grove contaba que cuando conoció a Moore, hizo un clic instantáneo y fue que dijo, sí quiero trabajar con este hombre. Entonces, vete tú a saber. Ahora, durante los años 60, el ejército y el espacio usaban el 95% de los chips que se producían. Pero aquí tenemos a Noyce, el visionario, que siempre supo que había algo más allá afuera de los contratos con gobierno y con la NASA. O sea, él dice, tenemos que, sí usar estos contratos para tener dinero y hacer desarrollos, pero necesitamos ser capaces de ver qué hay para el mercado civil, ¿no? Que a ver, siempre que suceden estas cosas, este es el momento donde tú llamas a alguien un visionario o un estúpido.
En ese momento seguramente mucha gente decía, ¿por qué no estás beneficiando y si los contratos? No, y si no hubiera funcionado. Ah, claro. ¿No? O sea, si las peces se hubieran ido por otro camino tecnológico que no sabemos, dirías, y aquí se acabó la no historia. Es el estúpido, toma la decisión de dejar los contratos de la NASA. Claro. Entonces, ¿sabes? Como que siempre es bien complicado contar estas historias. Sí. Digo, conectando los puntos. Digo, súper tenían razón. Es más fácil, ¿no? Total. Siempre. No, y además tenían razón porque lo vemos en otras industrias. Pero fue un riesgo muy grande. Acuerdo. A ver, entonces el mercado civil o comercial era un mercado que en ese momento literalmente no existía. Entonces sí, lo que dices, o sea, sí era un riesgo demasiado grande y era pues de alguna forma tirar un dado, no era un volado. Entonces para esto Noyce toma una decisión súper importante que pudo haber sido el acabose de la empresa, que era rechazar muchos de los contratos de investigación de origen militar o de la NASA, para que la empresa nunca dependiera del Departamento de la Defensa. O sea, lo que Noyce dice es, sí vamos a aceptar algunos contratos que nos den lana y pero que no puede ser el principal. Que nos financie mucha de la investigación que hacemos, pero no podemos llegar a un punto en donde el 100% de nuestros contratos dependan de ellos o que el 100% del roadmap tecnológico sea dictado por ellos. O sea, esto realmente se refiere más que a los contratos de venta, se refiere más a que si vas a ceder en tu roadmap, en lo que tú quieres desarrollar, claro, por lo que te pide el gobierno, versus decir, usamos capital propio y desarrollamos lo que nosotros realmente creemos que es a donde va a llegar el mundo o a donde va a haber un mercado más grande. Entonces aquí el reto se vuelve producir chips que la población general pueda adquirir. Y para esto necesitamos hacerlos cada vez más chicos y cada vez menos costosos, porque obviamente la población civil no puede pagar lo mismo que paga el gobierno. Para 1965, Fairchild había logrado la fabricación de semiconductores de bajo costo, convirtiendo a Fairchild en casi el único fabricante de semiconductores rentable en los Estados Unidos. O sea, la pegó. Sí se dio cuenta que por ahí iba y empieza a abrir un mercado para usos en personas civiles. Esto bajo el liderazgo de Moore. Por eso digo que cuando decimos, no es el inventor del semiconductor y tal, o sea, ¿dónde se está dejando el protagonismo de Moore? O sea, Moore lideraba el equipo de desarrollo. Y ahí es cuando publica la ley de Moore, que es donde predice que por lo menos en la siguiente década, cada 2 años se doblarán el número de componentes que se podían incrustar en un chip, logrando obviamente más potencia y menos costo. En 1975, chécate esto, o sea, todavía el 72% de los circuitos integrados producidos eran financiados por la defensa, pero fueron muy inteligentes en identificar todo lo que les pedía la defensa, encontrarle un uso paralelo para el mundo civil. Porque además ahí cabe hay que mencionar que los desarrollos no había como un chip para todos los dispositivos o no. O sea, eran desarrollos bien específicos. Claro. Tú usabas un chip para una cosa muy específica. Todavía no se creaban como estos super chips ultrapotentes. Entonces, cada desarrollo te salía un dineral y un tiempo hacerlo. No era como vamos a agarrar esta tecnología y hacemos copy-paste en otro chip que nosotros querramos usar. Esto es lo que existe y ya lo desarrollamos y vamos a usarlo en algo más. Y eso es lo que, a ver, todas las compañías competencia, lo que hacían era ¿qué me pide el gobierno? Lo desarrollo y punto. Y no tuvieron la visión para decir, ok, ¿qué me está pidiendo el gobierno? Lo desarrollo, pero me voy con una lupa arriba, o sea, con visión de helicóptero, vamos a decir, veo arriba y digo, ¿qué de esto puedo aprovechar para darle otra aplicación allá afuera? No, muy bien. Cuando no había un mercado suficientemente grande allá afuera todavía. O sea, eso es ser un visionario. Sí. Y fíjate qué interesante la importancia de las mujeres en esta época en la industria, que la mayoría de los empleados de las fábricas de Fairchild Semiconductors eran mujeres. ¿Y sabes por qué? Sí, fíjate que este dato sí lo sabía. ¿Sí lo sabías? Sí lo sabía. Yo no lo sabía. Porque hay como todo también teoría de la conspiración. Digo, ya se acabó porque pues así ya no se hacen los chips ni nada, de que usaban a niños para construir los chips porque sus manitas eran chiquitas. Claro, justo la razón por la que usaban a mujeres, y no sé si también niños, es que tenían las manos más chicas y entonces se les daba mucho mejor el montaje y testeo de los semiconductores. Además de que podían pagarles menos porque no eran tan propensas a exigir mejores condiciones de trabajo. Eso aplica hasta hoy en día. Pero bueno, ese es un tema para otro. Esa es otra historia.
Y mi dato es cero confirmado. Les estoy diciendo que es una tema de esas teorías de la conspiración. O sea, no tengo ni idea si Intel empleaba niños. Sí. Bueno, esto es Fairchild Semiconductors. Sí, o sea. Ahora, en 1963, también Fairchild abrió su primera planta en Asia. Entonces, también fueron innovadores en encontrar mejoras de costo abriendo fábricas en Asia. Fueron la primera empresa de semiconductores en montar una planta en Asia. O sea, sí los estás viendo. O sea, realmente todo esto nace de Noyce, de la visión tan gigantesca que tenía Noyce. Sí, era una locura. Ahora, ¿qué pasa? Los empleados de Fairchild se empiezan a dar cuenta que otras compañías del Valle, de Silicon Valley, le daban equity a sus empleados. Y que ellos, o sea, incluso los 8 traidores, que fueron básicamente los fundadores de Fairchild Semiconductors, no tenían acciones y no les permitían ni siquiera comprar acciones. O sea, como que los dueños de Fairchild decían... Sí, era una empresa vieja escuela. Y les pagaban bien. Sí. O sea, era una buena chamba, pero no tenían el upside de si la reventamos, nos vamos a hacer. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Bye. Se empiezan a salir y surge como, ubican esta como mafia de Rappi, de la Rappi Mafia, la PayPal Mafia, que son todos estos que se salen de estas empresas a fundar sus propias empresas o a unirse a emprendimientos que le ven un futuro muy grande, tal. Pues en esta época existe un tipo de mafia que se les conoce como los Fairchildren, que son los que se salen de Fairchild Semiconductors para fundar empresas o trabajar en otras empresas de la industria. Qué error. Porque estás viendo tú como empresa que toda la industria está cambiando, que hay mucho dinero en la calle, porque entonces, o sea, no necesariamente tus empleados necesitan tener capital propio. Hay gente que les va a invertir para crear sus propias empresas y tú tienes que hacer un cambio y no lo logras. ¿Y qué pasa? Noyce y Moore también están furiosos de que no pueden adquirir acciones, además que están revolucionando la industria. Sí. Y ni siquiera son los dueños de eso. O sea, qué buena onda que me pagas bien, pero no estoy siendo, o sea, nunca voy a ser billonario. Y se salen. Y el 18 de julio de 1968 fundan Integrated Electronic Corporation, oficialmente Intel. Le meten $3 millones, 2.5 de inversionistas y 250,000 cada uno, que hoy equivaldrían a $27 millones. O sea, un número bastante interesante, déjame decirte, para una empresa nueva. O sea, y además, o sea, sorprendente que ellos tuvieran $250,000 cada uno para invertirle en esta compañía. Entonces, la verdad que, o sea, sabían lo que hacían y mis respetos. Y Andy Grove se va con ellos desde el principio. Y el primer producto Intel, o sea, el foco de la compañía y la razón por la que invierten dinero al principio es la memoria de corto plazo, que son las DRAM. ¿Ok? Ese es nuestro primer foco. Ahora, en 1969, una empresa de calculadoras japoneses los busca y les dice, oye, ayúdame a hacer un chip para mis calculadoras. Y en esas épocas, como que las calculadoras eran lo más cool, lo más tecnológico del momento. Y ellos, como que justo lo que decíamos antes, que en ese momento los desarrollos eran como product specific. O sea, no era lo mismo desarrollar un chip para una calculadora con X características que para la cosa de la NASA, ¿no? No tenían los mismos principios. No. Y entonces es cuando sacan el famoso chip, el 4004. Ahora, este es el primer microprocesador comercial del mundo que se podía usar en muchos dispositivos, que sí fue diseñado con las calculadoras en mente, pero la realidad es que se programa para realizar funciones específicas. A diferencia, o sea, es que este es el momento más, o sea, no diría el más clave porque todos han sido relevantes, pero este es un momento donde dices, en vez de que están cableados para una tarea, ya los puedes programar y sienta las bases para lo que va a ser después el CPU, que es lo que hoy ya conocemos, ¿no? Entonces es un poco como decir, voy a darle la flexibilidad a esta pieza. O sea, se separa más el tema de software y de hardware, porque hasta ahorita estaban un poco mezclados. En el software estaban atadas las tareas que podía realizar ese chip. En el hardware. Y ahora, a partir de este momento, empieza esta separación y eso lo hace más efectivo, más útil, etcétera. Además, se pueden producir en serie. Se venden a precios accesibles. Son muy chiquitos, como el tamaño de una uña, pero muy poderosos. O sea, podían hacer 60,000 operaciones por segundo. Y que, a ver, vamos a ver ahorita, o sea, hoy, ¿qué puede hacer tipo el Snapdragon? ¿Cuántas operaciones por segundo? A ver. O sea, no manches, 45,000 millones de operaciones por segundo. Hoy hace un chip. Ahí hacían 60,000 operaciones por segundo. Sí, pero a ver, en ese momento fue una innovación brutal. Brutal, pero está cañón cómo ha mejorado esto, ¿no? Sí, es una locura. O sea, piensa que estaban hechos para una calculadora. O sea, sitúate en un momento en donde las calculadoras eran lo más. O sea, imagínate el iPhone de ahorita o algo más picudo. Eso eran las calculadoras de esa época. Entonces, 2 más 2, 4, pum, velocidad máxima. Sí. Y sí, o sea,
es la ley de Moore, se cumple. Ahora, Noyce tenía una personalidad bastante egocéntrica y característica de los genios. Luego habría que ver este primer como malvado, el físico que tocamos al principio, qué tan malvado era o qué tantos egos había en ese salón. Porque si lo piensas, o sea, de estas 8 personas se van a fundar Intel, el otro cuate, un fondo de capital. Entonces, Noyce, fiesta de aniversario 50 de sus papás, se para en la mesa y dice, saca el chip de silicio y dice, esto va a cambiar al mundo. Y luego ya regresa a la fiesta. Y todos así de que, ok, le gusta la atención y es bastante egocéntrico, ¿no? Pero diseñan ya en estos años, 2 años después, un microprocesador específicamente para computadoras. Y ellos, o sea, la razón por la que existen las computadoras personales es en gran parte por Noyce y por Moore. Claro. Porque ellos, a ver, una de las primeras computadoras personales usa sus microprocesadores, el Altair 8800, y luego introduce el procesador que es el 8088 y 8086, que esos, a ver, no esto, ¿cómo se llama el libro que leíste del tema de los microprocesadores? La guerra de los chips. La guerra de los chips. ¿Lo recomiendas del 1 al 10? Está muy técnico. Pero, o sea, si no eres tan clavado con el tema, a mí me costó entender, pero pues yo me necesitaba clavar mucho para poder entender todos estos conceptos, pero está buenísimo. Porque ahora, sí trae 1000 teorías de la conspiración. Sí. Sí. Porque es impresionante cómo en 7 años pasan de demostramos que podemos hacer un chip que se puede programar a creamos el primer procesador que ya va a usar IBM. Es que 7 años no es mucho. Claro. Y ya estamos hablando de algo que tal vez tú y yo no, o sea, entiendo que no habíamos nacido en el 79, pero sí ya tienes en la cabeza IBM, ya son cosas que te hacen sentido. O sea, empieza a hacer sentido para la gente que está en nuestra época. Claro. Entonces, eso es algo impresionante. Ahora, ¿qué hacía muy diferente Intel de la competencia? Que la mayoría se enfocaban en ganar los contratos de gobierno para hacer las armas. Ya lo vimos también en el capítulo de SpaceX. Intel estaba enfocado en computadoras corporativas, calculadoras, bienes de consumo. Y la realidad es que los bienes de consumo eran los únicos que tenían el volumen para que la ley de Moore se cumpliera. Porque lo que tú necesitas no es solo crear tecnología que vaya evolucionando, sino que esa tecnología evolucione lo suficientemente rápido en necesidades tan inmediatas como las de consumo para que tú puedas mejorar esa tecnología. Y además el tema del tamaño, porque la ley de Moore en este punto el tamaño es fundamental. Exacto. Y entonces cada vez se van haciendo más chicas las computadoras, por ende necesitas diseñar microprocesadores que son más chicos y llegas a este punto. Ahora, el Pentágono y el Departamento de Defensa o sea, lo que le dieron a la tecnología es algo muy bonito. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, gracias a ellos billones de dólares para que se creara Silicon Valley. Para que se creara Silicon Valley, los satélites, los microprocesadores, absolutamente todo. Estos cuates Intel crecen de 2 empleados en 1968 a 15,000 10 años después. Pero ya cambia lo que hace grande a Silicon Valley y empieza a migrarse de ser una región que trabajaba para el gobierno, para los desarrollos que el gobierno necesitaban, pasa a ser una región que empieza a trabajar en una visión más grande para ir al mundo de comercial. Me encanta. Ahora, Andy Grove llega. ¿Qué sucede? ¿Por qué Andy Grove? O sea, realmente mi visión del asunto de por qué Andy Grove, o sea, Time Magazine lo nombra como el responsable de toda esta revolución y todo. Y es que de verdad Andy Grove fue capaz de superar una cantidad de crisis por las que pasó Intel y crisis que mataron a muchas de las empresas contemporáneas y que con Andy Grove salían, pero no solo salían. O sea, salían reloaded, ¿sabes? Y es que Andy Grove toma el cargo de presidente de la compañía en 1979 y luego en 1987 se convierte en CEO. A finales te voy a dar unas 3 crisis de las cuales sale Andy Grove o saca Andy Grove a Intel que realmente te hacen ver lo grande que fue Andy Grove. A finales de los 70s surgen chips de memoria japonesas más baratos y de alta calidad. O sea, imagínate que ya estos cuates habían logrado posicionarse como los mejores chips de memoria, los DRAMs estos de silicio, la están rompiendo, cierran estos contratos con la NASA, empiezan a desarrollar estos chips para las calculadoras de 60,000 operaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Finales de los 70 llegan los japoneses y dicen, muy bien, buen desarrollo, pues te superamos, lo hacemos más barato y básicamente de la misma calidad. Y
realmente Grove dice, a ver, ¿cómo le hacemos para lograr ese mismo costo? Y en lugar de reducir costos despidiendo personal, Grove les dice a los empleados, ¿saben qué? Vamos a trabajar 2 horas más al día y no les voy a pagar más, pero voy a mantener sus empleos. Les grita y luego ya. Y les grita, ajá, exacto. Y casi al mismo tiempo introduce un chip avanzado, que era el microprocesador i432, que habían anunciado que iba a revolucionar el futuro de la informática. Fue un desastre porque funcionó entre 5 y 10 veces más lento que el de sus competidores. Y entonces tienes a una empresa que está full enfocada en los DRAMs, pero que los japoneses los están mejorando. Pero luego también tienes esta misma empresa que está empezando a sacar estos microprocesadores y que anuncian que van a ser mejores que los de la competencia, salen y son peores de la competencia. Y la verdad es que Grove se da cuenta que el problema estaba full enfocado en que su enfoque eran las memorias, claro, y no estaba enfocado en el futuro que eran los microprocesadores. Y por eso ese lanzamiento fue tan catastrófico. Y él dice, yo tengo que confesar que en esa época yo veía el microprocesador que nos estaban pidiendo que hiciéramos como una molestia y que me estaba desenfocando de lo que realmente importaba, que eran las DRAMs. Pero se da cuenta que deben de hacer una transición de chip de memoria a los microprocesadores. En vez de seguir peleando a los japoneses y decir, ¿por qué no bajamos los costos? Somos capaces de hacer lo que están haciendo los japoneses. Migramos nuestro enfoque total a estos microprocesadores que, por no estar enfocados en ellos, sacamos un producto tan malo, pero ahora lo hacemos bien. Que además en este momento, o sea, los japoneses eran los chinos de los 2010. O sea, Japón era el lugar donde tú ibas a hacer las cosas muy baratas. Ellos no desarrollaban necesariamente la tecnología. No. O sea, eso viene como el cambio viene después. Exacto. Pero pues sí, es como si, oye, los chinos me vinieron a hacer algo mejor. Pues sí, es que sí son más baratos haciendo todo. Pero este es un momento tan clave porque si no hubieran hecho la transición de DRAM, o sea, de chips de memoria a microprocesadores, hubieran quebrado en ese instante. Claro. Y a principios de la década de 1980, las computadoras personales ya se habían convertido en un fenómeno generalizado. ¿Y qué crees? Los microprocesadores de Intel alimentaban más del 80% de estas máquinas. O sea, me vas a fact-chequear, ¿va? No, quiero ver hoy cuál es el market share de Intel en las computadoras personales. ¿Qué dices? No. O sea, dame un número, échale. Aquí lo tengo ya. Sí, como 50%. 60 todavía. O sea, es bastante. Sí. El tema no es que no esté, o sea, que no sea relevante. El tema es la tendencia a la baja. Sí. Y además que es una industria que no cambias de computadora cada año. Que ahorita lo vamos a ver eso. Pero no, o sea. Ya no. O sea, ya todo mundo tiene su computadora. O sea, ya no es un momento en donde toda la población va a comprar computadoras hoy en día. Pero bueno, el punto es que lo que hace es que en los 80s crea un duopolio con Microsoft, que hasta le dicen el Wintel, en donde Microsoft proporcionaba el sistema operativo e Intel proporcionaba los microprocesadores, o sea, el hardware. Y esto remodela por completo la industria informática. Además de esto, o sea, además de crear este duopolio con Microsoft, se asegura de tener todas las patentes para los microprocesadores que desarrollaba. Y entonces no es que la competencia no le pudiera competir en términos de competencia tecnológica, sino que no podían porque todo estaba patentado. Entonces realmente tiene un monopolio de los microprocesadores. Sí, durísimo. Pero todo esto lo hizo Andy Grove. Y la otra crisis que para mí me parece fundamental y te explica cómo este hombre era capaz de sacar una y otra vez a Intel de crisis y sacarlas reloaded. Y es cuando en 1994, que en este momento estamos de acuerdo que era el rey de la informática, lanza millones de chips de microprocesadores Pentium defectuosos. Y la verdad es que la banda se enoja horrible porque se empieza a hablar allá afuera de que venían defectuosos. Y Grove y los ingenieros, en vez de responder como qué pena, vamos, o sea, regrésenme sus chips, lo vamos a arreglar, tal, contestan como no estén haciendo como que saben de esto. La realidad es que el defecto solo le afecta a procesos muy avanzados que la mayoría de la gente no necesita. Pues imagínate tú como cliente que compraste un chip y te digan, o sea, compraste una computadora que trae ese chip y te digan como, para ti no es importante. O sea, tú no eres suficientemente importante para poderte quejar. O sea, es una crisis mediática enorme. Sí, y es una pelea que yo he tenido con mi mamá. O sea, que dice, es que necesito tal celular, ¿no? Ya sabes. Ajá. Y le digo, mamá, o sea, la verdad que para ver Pinterest y mandar WhatsApp, no necesitas ese celular. Neta, necesitas cualquier cosa.
Claro, pero tu mamá dice, no me ¿Por quites qué? Yo quiero el mejor, ya sabes, y entiende el punto. Ajá. Claro, aparte tu mamá hace TikTok. Sí, amo, o sea, yo la sigo. Hizo estas tazas. Ah, sí, son de ellas. mira. Están increíbles. Mira, qué cool. Sí. Saludos a mi santa madre. No, y síganla en TikTok. Yo la sigo en TikTok. Y logra que después de esta crisis tan gigantesca, Pentium se convierta en una marca que la gente realmente ubicaba y amaba. O sea, tú imagínate que en ese punto tú no decías, quiero una computadora que tenga tal modelo de chip. Nada. Bueno, este cuate, después de toda esa crisis, hace una campaña de PR y mediática y de marketing tal que la gente realmente quiere que sus computadoras tengan el Pentium. Me encanta. Ahora, creo que es que me causa tanto conflicto este episodio, de verdad que me causa demasiado conflicto. Es increíble para mí, o sea, voy a hacer un paréntesis nada más, no es una conclusión, solo me causa mucho conflicto porque tenemos todas las partes de una receta de un éxito rotundo. Me está pasando un poco como con Yahoo. Sí. ¿Ok? Tienes a la gente brillante. Tienes los egos bastante controlados, gente que se echa para atrás, como en este caso con el escándalo del Pentium. Tienes un grupo que sabe trabajar en conjunto, ¿no? O sea, gente muy brillante, pero que no tienen problemas entre ellos. O sea, no hemos visto ningún momento donde, oye, este se pelea con este. Realmente eso no sucede. Veo en un equipo en donde los compañeros o los cofundadores le dicen a Noyce, llévate todo el estrellato tú. No tengo un tema de ego en donde me enojo si yo no tengo el protagonismo mediático, por decir. Tienen la visión. Realmente. Son un gran equipo. Son un gran equipo. Tienen la visión. Es una visión de no existe este mercado, pero lo vamos a crear. Y este mercado además tiene ciertas características que nosotros creemos que van a suceder. Ejemplo, creo que con el tiempo esto se va a hacer más chiquito y entonces nos tenemos que enfocar en el mercado personal. También creo que va a ser más barato y entonces le voy a poner un costo más alto. O sea, todos los ingredientes de un éxito rotundo están aquí. Entonces, creo que vale la pena. O sea, vamos a hacer un paréntesis ahorita porque justo en este momento del tiempo vamos a empezar a entender qué cositas empezamos a oler de problemas futuros, ¿no? Sí, no en este momento, porque todavía tienen muchos años de mucha bonanza. Me atrevería a decirte que justamente por todo esto que estás mencionando que ellos tienen y las fundaciones o fundamentos, ¿cómo se dice? Sí, los fundamentos. Los cimientos son tan robustos y fuertes que logran muchos años después de esto seguir siendo el rey. O sea, estábamos viendo ahorita que en 2017 tenían 97-98% del market share de semiconductores. 98.6% de los CPUs eran de Intel. Entonces, en el 2017. Pero sí pasa que suceden varias cosas desde la década de los 2000 que hacen que esta ola en algún punto se acabe y después empiecen a perder mercado. Y además te voy a decir algo que creo que es interesante también este caso, porque la ley de Moore aplica para los dos lados. Es positivo cuando estás tú en la ola de creación de tecnología consistente. Pero te comes si es alguien más. Pero también significa que si te duermes 2 años, claro, se duplicó la capacidad de esa tecnología. Claro. Y 2 años para una empresa ya de este tamaño de 15,000 empleados ya no es mucho, ¿no? Totalmente. Y además cabe aclarar, vale la pena decir que Intel, tuvo un rendimiento promedio anual de más del 40% para sus accionistas desde los finales de los 80 hasta el 2000. ¿Okay? Sí. En el último año perdió 50% del valor la acción. Entonces tiene brincos en el último año hoy en día, ¿no? O sea, los últimos 12 meses ha perdido 50% del valor. Entonces, estás hablando de que dio brincos súper agresivos en un momento, pero caídas también muy agresivas hoy. Y es ese doble lado de la ley de Moore. Entonces, vamos a ver como este inicio de la caída. Sí, ahora nada más mencionar que en 1998 Andy Grove deja el liderazgo de la compañía, que creo que es un punto clave para lo que ya nos vas a empezar a contar, porque sí es en los 2000 que se empiezan a sembrar algunas de las semillitas que hacen que décadas después estén en donde están hoy. Es que son muchos años. O sea, también creo que es bien difícil separar la visión de los fundadores del futuro de la empresa. O sea, es verdad. Ellos ya llevan mucho tiempo, güey. Los 2000, o sea, esto empieza en los 70s. Claro. Entonces, también estamos hablando de 30 años de carrera. Sí. ¿No? O sea, es una locura. Ahora, en los 2000, Intel es el máximo campeón de procesadores. Tú piensas cerebro de la computadora, piensas Intel automáticamente. Y además hacen los servidores que forman la columna vertebral del Internet.
¿no? Y ya estamos en la era del Internet aquí en los 2000. En agosto del 2000, Intel llegó a tener un market cap de $300 mil millones. O sea, traído a valor presente son $500 mil millones. Es la empresa pública más valiosa del mundo. Es el líder de la industria junto con Microsoft. Sí. No, indudable. En enero de 2025, chécate los market caps, ¿ok? 85 mil millones de dólares Intel. Microsoft, $3 billones o $3 trillion. Apple, 3.6 trillion. Nvidia, 3.4 trillion. Y estos fabricantes TSMC, 840 mil millones de dólares. O sea, ¡pum! En 25 años estamos olvidados. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto? Que Intel, a ver, la tecnología evolucionó, lo que estábamos diciendo, la ley de Moore juega por los dos lados y ellos no pudieron como volver a agarrar esa ola tecnológica y desarrollar la tecnología que necesitaban. Ellos habían históricamente centrado su negocio en los microprocesadores para computadoras personales y servidores, o sea, data centers, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Las ventas de PC, o sea, se estabilizan porque en un momento del tiempo todo el mundo necesita comprar su primera computadora. Exacto. Y ya que todo el mundo tiene su primera computadora, pues las vas actualizando, pero eso ya cambia mucho dependiendo de tu perfil, ¿no? Eres más tech, igual las actualizas una vez al año, regular cada 3 años. Si eres una persona que no le importa, cada 5 años. Si eres mi papá, cada 12 años. Sí. Y entonces ese mercado ya no gira en esa velocidad. ¿Y qué pasa? Que los centros de datos utilizan cada vez más inteligencia artificial generativa. O sea, los GPUs de NVIDIA. Entonces, la caída de Intel, podemos decir que le atribuimos 2 cosas. La primera, o sea, el desafío de ser el rey. Exacto. Es que ser el rey no es fácil, porque te duermes en los laureles. Y además solo hay para abajo. O sea, literalmente si tienes el 98% del market share, no vas a tener el 100, porque pues, siempre el 105, ¿verdad? Y vas a ir para abajo. Claro. O sea, solo hay para abajo. Sí. Entonces es una sensación de defensa que también se crea en muchas compañías, que es complicado. Y ¿qué pasa? Que no se adaptaron a como olas que ahorita vamos a ir explicando de básicamente celulares, el tema de celulares y el tema de inteligencia artificial, ¿no? Ya en temas tecnológicos. Y la segunda es que se aferraron a la fabricación cuando la industria cambió. ¿Y qué pasó? Que cada vez la tecnología se volvió mejor y entonces hacía más sentido tú ser el especialista o en el diseño, como se volvió NVIDIA, o en la fabricación. Y no hacía sentido hacer las dos cosas porque tú ya no eras bueno en eso. Que fíjate que AMD, que hacía las dos, o sea, hacía diseño y hacía fabricación, en 2016 decidió separar su rama de fabricación y hace Global Foundries, que se vuelve un fabricador. Y yo creo que para mí ese es el punto en donde AMD la empieza a reventar, porque todo AMD se enfoca en diseño, innovación, en crear mejores chips, en desarrollar nuevas tecnologías. El tipo de talento que atraes es otro. Es otro. Y es lo que siempre decimos, es el enfoque. Y deja a Global Foundries que se dedique a fabricar. Y que se vuelva bueno en esa fabricación y en toda la adaptación que tienes que tener como fabricante. Ahora, exacto. Este punto de AMD es impresionante porque, a ver, en 2017, cuando justo te decía que tenía Intel el 98.6% del mercado, AMD tenía 1.4%. Hoy tiene el 24.2%. O sea, wow. Es lo que se está comiendo a todos. Y estás viendo justo el año. Claro. Hizo el punto de hizo eso. Y Ajá. entonces ese era el movimiento correcto de hacer. Eso está impresionante. NVIDIA siempre entendió que su fuerte era el diseño. O sea, ellos siempre lo supieron y outsourcean la mayor parte de la fabricación. Ahora, vamos a ver la primera oportunidad perdida, que es el tema tecnológico más bien, que son los celulares y la inteligencia artificial. En los 2000 empieza el mercado de los celulares, despega con todo. Microsoft e Intel se quedan atrás porque Windows necesitaba una pantalla muy grande para funcionar y los microprocesadores de Intel necesitaban mucha energía y no es lo mismo tener conectada tu computadora a tener que salir a la calle. Entonces, cuando Apple saca el iPod, iTunes y luego el iPhone, otras marcas como Qualcomm y Samsung y ARM llegan a dominar los semiconductores para celulares y, o sea, del lado de Microsoft, Google ofrecía un sistema operativo gratuito, que era Android, ¿ok? Ahora, Apple decide dejar a Intel. Esto para mí es un mensaje. Como proveedor de MacBook. Bueno, de los semiconductores de MacBook y de las computadoras de escritorio. Y empieza a diseñar sus propios chips y le pasa la fabricación a TSMC. Y eso es un mensaje para el mercado de que se están quedando atrás. Eso es un mensaje. Porque Apple es el rey de la innovación. Ellos sacan, o sea, sus computadoras podrán ser buenas o malas, pero
marcan tendencia y la gente cool las empieza a usar y está claro que ellos saben. Y es que además, no solamente cambia de fabricante de Intel a TSMC, piensa que internaliza el diseño, porque Intel le hacía diseño y fabricación. Y cuando Apple se da cuenta que son, o sea, que se están quedando atrás y que al final son expertise muy diferentes, dice Apple, nosotros vamos a hacer el diseño y TSMC nos lo va a fabricar. O sea, esto es un mensaje muy grande para la industria. Y además tienes del otro lado agarrando ese mensaje Nvidia diciendo, tú puedes ser el rey del diseño, pues, luego lo mandas fabricar. Aquí otros podemos jugar en este juego. Y se vuelve un duopolio entre Nvidia y TSMC, casi. A ver, es obvio, o sea, también el tema de Nvidia es que lo vimos en ese episodio y lo que ellos hicieron fue volverse unos cracks en la velocidad del diseño y la creación del prototipo. O sea, el tiempo que existe entre que se sientan a hacer el primer diseño a que tienen el prototipo es de 6 meses versus 18 meses, Exacto. Que es el promedio en la industria. Entonces, ya ponerte al tú por tú con una empresa que si te dormiste un año, ya tienes en realidad 36 meses de atraso. Sí. ¿Y cómo te pones al corriente en 36 meses de atraso? Es que ya se vuelve básicamente imposible. Pero para mí, parte de eso es que Nvidia realmente se enfocó en el diseño y no dijo voy a hacer de todo. Y el otro punto. Nvidia era una startup. Claro. Intel ya era un gigante. Y siempre que pasa esto es, ¿para quién es más fácil arriesgarse? Sí. ¿Para el cuate que mandó a hacer un prototipo, que más bien mandó a hacer una producción sin tener el prototipo? ¿O para el cuate que no puede arriesgar todo lo que ya tiene una burocracia y que tiene un nombre y que ya tiene el 98% del market share? Y ventas. Que si las deja, o sea, que si se desenfoca y las deja, no sabe, ¿no? O sea, y no tiene nada que perder. Ajá. Sí. Entonces, sí realmente, sí no está fácil esta competencia como Nvidia con el tema de Intel ya en tema de inteligencia artificial. Y luego hay una tercera capa de complejidad. Porque justo lo que pasa con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial, bueno, o sea, desarrollas el chip y ese chip te permite correr estos modelos de inteligencia artificial. Y con esos modelos, tú diseñas el siguiente chip. Entonces, la ley de Moore está en esteroides. Claro, es un tema compuesto. Ajá. Y ya está muy complicado llegar ahí porque tú ya no tuviste esa ayuda. Entonces, estos son los dos momentos donde tecnológicamente Intel se queda atrás. Sí. Para entender mejor el enfoque en fabricación, creo que es importante que analicemos la experiencia que tuvo Intel con el último CEO, porque para mí, la decisión fundamental que él tomó del rumbo que le dio a la compañía te explica al 100%, yo creo que por qué se quedaron rezagados. Y Gelsinger era un discípulo de Andy Grove, que fue creciendo en la escalera corporativa. A los 25 años le pusieron a cargo diseñar el chip 4004. O sea, estás hablando de un cuate, o sea, ultra crack que tuvo un impacto en la compañía, o sea, de los más grandes que tuvo Intel en su historia. Y después ayudó a guiar las siguientes generaciones de los semiconductores de Intel. En 2000 se convirtió en el CTO cuando tenía 40 años. Y en 2009 dejó la compañía y se fue a liderar otras empresas. ¿Qué pasa? Que en 2021, la verdad es que la junta directiva de Intel está estresada. O sea, dicen, necesitamos un cambio drástico, necesitamos traer a un CEO. Están viendo la tendencia. O sea, se están dando cuenta que sí se quedaron rezagados. Y le hablan a Gelsinger y le dicen como, oye, ¿te animarías a liderar la empresa y a traer este cambio que necesitamos? O sea, un cambio drástico. ¿Y qué pasa? Gelsinger regresa en un momento en que la industria de los chips nunca habían sido tan esencial ni para la geopolítica, la sociedad, la seguridad nacional, la economía global en general. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí habían sido muy relevantes como para la evolución de la informática. No eran hasta, no sé, hasta un punto de tensión geopolítica de ver quién genera los chips. La guerra de los chips. Sí. O sea, no era lo que estamos viviendo hoy en día. Y Intel se quedó atrás justo en la evolución de lo relevantes que fue siendo esta industria para el mundo. Y le dicen a Gelsinger, regresa, estamos en 2021, regresa a solucionar este problema. Y hasta había bromas que le decían como make Intel great again. O sea, porque era como regresa a lo que fuimos, un poco, ¿no? Y te voy a resumir en 2 las razones por las que creo que no lo puedo lograr. Okay. Que son, número 1, el enfoque en fabricación interna, que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a tocar mucho más a fondo, y la cultura corporativa que le heredaron.
Porque esta cultura de, que ya lo habías dicho tú, o sea, esta cultura de somos los grandes. No es fácil. Y seguir en esa línea que llevaban décadas. O sea, hacer el chip, o sea, el cambio de chip es muy complicado. Imposible. Yo tenía un mentor que decía que si necesitas cambiar la cultura corporativa de tu empresa de una forma radical, necesitas correr a todos tus empleados. Claro, poner una bomba, casi, ¿no? Y bueno, vamos a ver primero el enfoque full en fabricación y no en innovación y en inteligencia artificial. Gelsinger llega y escoge una estrategia particular en contra de lo que los jugadores principales estaban haciendo. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, en contra de lo que decidió Nvidia, lo que decidió AMD, que ellos decidieron dedicarse enteramente al diseño, versus los TSMC de la vida que deciden dedicarse full a fabricación. Hacer las dos cosas son chambas completamente diferentes y que realmente requieren de mucha especialización, cada una por sí sola. Sí, de equipos bien distintos. Muy distintos. Y ambas con presupuestos muy altos. Sí, porque además siento que el tema de diseño, hasta como el tipo de talento que estás buscando es gente súper soñadora, que tiene visión, ¿no? Como de qué va a pasar en el futuro. Y del otro lado de la fabricación es como optimización, más ingenieriles, project manager. O sea, no está fácil. Ahora, ¿qué propone Gelsinger que es muy disruptivo? Que es, nos vamos a enfocar full en fabricación, pero no solamente en la fabricación de nuestros chips. Nos vamos a crear como un TSMC adentro de nuestra empresa que no solamente va a fabricar chips para los diseños de Intel, sino que va a fabricar chips para terceros. Y eso es lo que yo creo que les da en la torre, porque es una empresa que no fue creada para dar servicio a otras empresas. Es una empresa cuya estructura está hecha para fabricar los chips que diseña la misma empresa. Y eso realmente es una diferencia de enfoque de 180 grados. Sí. ¿No? No era mala idea. O sea, si ves la idea por sí sola, o sea, sin entender el resultado, no era mala la idea. No era estúpido proponerlo. No era estúpido porque proponerlo. Porque además está viendo a TSMC, que nació mucho tiempo después y que de repente la está rompiendo y que está creciendo. Ellos tienen más presupuesto y son más grandes y ¿por qué no podrían dividir al equipo, no? O sea, es que... Y a ver, te voy a decir una cosa a favor de Gelsinger, que es que desde el principio cuando se sumó a un Zoom en 2021 y les dijo a la junta directiva, mira, lo que yo les voy a proponer es algo muy riesgoso y yo necesito la aprobación de cada persona que está en este Zoom, o sea, de toda la junta directiva, y quiero que estemos todos alineados en que es una estrategia de todos juntos. Y la junta directiva acepta y le dice, vas. Sí, él sabía que era un long shot. Sabe que es un long shot y número 2, les dice, van a ser años difíciles en lo que construyo todas las bases para lo que se viene a largo plazo. O sea, no vamos a ver los resultados pasado mañana. Entonces, si le entran a esta estrategia, es porque están dispuestos a que sangremos un rato para después ver el futuro. Entonces, a favor de Gelsinger, yo no sé, ¿no? O sea, si la junta directiva no está como que asumiendo esa responsabilidad también. Sí, es la responsabilidad de todos, estoy de acuerdo. Y entonces Gelsinger propone hacer un negocio como el de TSMC dentro de Intel para fabricar chips para terceros. Y la verdad es que eso implicaba una inversión muy grande. O sea, le tienen que meter $20,000 millones a crear nuevas plantas. O sea, estamos hablando de un proyecto muy riesgoso y muy intensivo en capital. En esta industria, lo que es muy riesgoso normalmente es que tú le tienes que apostar al futuro, sin saber qué va a pasar. Sin saber qué va a pasar. O sea, tienes que confiar en lo que tú crees que va a pasar. Sí suceda, pero al mismo tiempo involucra capitales muy altos. O sea, inversiones muy altas. Entonces, esto lo hace súper complicado como apostarle a estrategias disruptivas. Ahora, en 2022, el gobierno de Estados Unidos saca el 2022 Chips Act, que era un programa donde dio miles de millones de dólares a fabricantes de chips buscando poner a Estados Unidos otra vez en el mapa de la fabricación. Sí. Y esto, pues obviamente, básicamente es apostarle a que Intel regrese a ser el rey de la fabricación, ¿no? Y entonces Gelsinger lanza esta estrategia que le llama IDM 2.0 y dijo que tenía que ser el segundo mayor fabricante de chips por contrato después de TSMC para 2030. Ajá. O sea, se pone como esa meta grande. Pero ¿qué pasa? Intel tenía 0 clientes en ese momento y la industria estaba ya dominada por TSMC y Samsung. Y un poco Global Foundries, pero realmente el market share grande lo tenían
TSMC y Samsung. ¿Cómo convences a todas las compañías a dejar a TSMC, que lo está haciendo espectacular, para que se venga contigo, que ya tienes fama de que estás rezagado? O sea, no está tan fácil. O sea, yo la única que veo ahí es que haya más bien un tema regulatorio donde favorezcan a los americanos. Favorezcan de alguna forma a los americanos, hay algún tipo de incentivo, de impuestos. O sea, tiene que suceder algo a nivel político. No lo veo como a nivel corporativo. Exacto. Y el segundo es lo que decíamos hace rato, que es que TSMC está estructurado y todos los procesos internos están hechos para complacer a sus clientes y hacerles cosas a la medida. O sea, lo que me pide el cliente es lo que yo le voy a fabricar. Intel estaba hecho para hacer chips para un solo cliente interno, que era Intel. Entonces, sí es verdad que la cultura de una empresa que trabaja para terceros no es la misma que una empresa que está verticalmente integrada para hacer cosas para sí misma. No, por supuesto que no. Y entonces, ¿qué pasa? Gelsinger ya adentro del ruedo, o sea, ya que se aventó y se echó a la alberca, se da cuenta que está siendo muy difícil crear esta cultura de trabajar para terceros. Y dice, ¿por qué no compramos Global Foundries? Y les hace una oferta de compra por $30 mil millones y el deal se le cae. Entonces Gelsinger aquí ya está como que ya se dio cuenta que no está tan fácil como él pensó, ya se da cuenta que además las empresas que hacen sentido que compre para a lo mejor acelerar un poco este proceso no le están entrando. Y justamente los tiempos coinciden con la pandemia, en donde hubo muchísima compra de PCs y inversión en data centers, porque empezó lo del home office. Entonces, de alguna forma, al principio, la estrategia está pareciendo que da frutos y la junta directiva está como, bien, Gelsinger, tú nos dijiste que iba a tardar años en dar frutos, pero lo estás haciendo súper bien, están súper contentos, pero en cuanto pasa esta racha de la pandemia, todo se viene abajo. Y muchos de los ejecutivos importantes de Intel empiezan a dejar la empresa. Y pues esto obviamente es acabóse. Es que viendo todos estos pedazos, o sea, ahorita llegamos a la conclusión, pero no veo cómo esto se recupera. Hay una ahí como idea que pongo para que discutamos, pero así es un como long shot. Lo veo bien complicado. Vamos a ver. La segunda, nada más terminando como el segundo punto, que era cambiar una cultura corporativa de décadas, de lo que tú decías, ¿no? De el complejo de ser el rey y cómo cambias esa cultura. O sea, básicamente se le hace imposible a Gelsinger y le ponen muchas trabas internas para poder ejecutar todo lo que él quería ejecutar. O sea, él empieza a sacar procesos para desarrollar la nueva inteligencia artificial, tal, ¿no? O sea, los nuevos chips internamente le ponen tantas trabas y la gente no se adapta a este cambio que no es capaz. Luego propone comprar varias empresas, tampoco se pueden avanzar. Entonces, estás hablando de que hay una cultura de décadas, o sea, de gente que estaba muy hecha a la antigüita y muy convencida de que la línea por la que llevaban tantos años funcionaba, que cambiar ese chip era prácticamente imposible. Y al final del día es real. Era tan fuerte que hoy en día que estamos hablando de que Intel chance va a la caída y probablemente vaya a morir, pues tiene 60% del mercado de los microprocesadores de computadoras. O sea, ¿cómo puedes hablar de una empresa que tiene el 60% de su market share y decir que va en picada? ¿Sí me entiendes? O sea, entiendo que es por la tendencia de la baja, pero tú la ves por todos lados. O sea, ¿cuántos chips? O sea, a ver, ahorita Lenovo se ve que le está metiendo un dineral a su campaña de marketing de la nueva laptop que tiene y trae el nuevo procesador de Intel. Intel está, ¿no? Como en estos espectaculares. O sea, a ver, me cambiaste la perspectiva de Gelsinger. Te voy a decir por qué. Porque en mi cabeza Gelsinger había cometido demasiados errores y era un poco su culpa. Y me doy cuenta que no, que realmente Gelsinger, o sea, viendo esta parte que platicas, es una persona que hizo los movimientos correctos. Y además te voy a decir una cosa. Un punto que a mí sí me queda a pensar es si la junta directiva lo hubiera dejado acabar su estrategia. O sea, porque este cuate dijo, vamos a hacer un brazo de nuestra compañía que full se enfoque en fabricación para terceros. O sea, a lo mejor en unos años logra fortalecer eso, claro, pero le dieron la lana, le dijeron, crea la planta, invierte todo el dinero y a la mitad del plan le cortaron las alas. Sí. Entonces, no sé. No, o sea, como que te puedo argumentar los dos lados. A ver, para cerrar un poco el capítulo, o sea, ¿qué ha pasado en términos numéricos? O sea, ¿en dónde estamos situados en Intel? Y vamos a cerrar como cuál es nuestra perspectiva. En los últimos 4 años, cuando fue nombrado director, Intel y Nvidia tienen valuaciones parecidas.
Hoy Intel ya fue coronada en algún punto como la empresa más valiosa del mundo. Nvidia ya fue coronada como la empresa más valiosa del mundo. Ya vale 3 trillion, o sea, 3 billones de dólares. Intel perdió 150 mil millones de dólares. O sea, ya no están, no juegan ni en la misma liga. Las acciones de la compañía han bajado más del 60%, en el último año 50%. O sea, el último año ha sido... Sí, el acabose. El acabose de Intel. A finales de octubre, la compañía comunicó la mayor pérdida trimestral de su historia, con una pérdida de 16.600 millones de dólares. Hasta empezaron rumores, ya no se ha concretado esta plática, de que Qualcomm se acercó con una oferta de adquisición para Intel. O sea, imagínate. Qualcomm históricamente era mucho más chiquita. Sabemos que ya nos van a quitar a Gelsinger de CEO. Empieza a haber pláticas de quiénes son los candidatos. Las pláticas son complicadas porque la realidad es que en estos puntos es difícil encontrar a alguien externo que tenga la motivación suficiente. O sea, no hemos visto un solo caso exitoso de esos para levantar una compañía tan grande, pero alguien interno probablemente ya está cansado y no está tan metido como en este mood startupero que necesitas de hambre. Claro, y trae la cultura de... Claro, los fundadores ya tienen 80 años, están agotados. Entonces no es tan fácil encontrar quién va a ser ese sucesor. Hay 3 candidatos por ahí, pero no se ha hablado de quién. En noviembre del 2024, este golpe fue durísimo porque Nvidia sustituyó a Intel en el Dow Jones. Y el Dow Jones es, o sea, el índice más famoso de Estados Unidos. Está compuesto por las 30 empresas como más representativas. Es que no son más grandes, pero que representan la economía. Ajá. Y están como, o sea, empresas de diferentes sectores, refleja cómo se están moviendo distintos sectores. Exacto. Y cuando te sustituyen por otra compañía, básicamente lo que te están diciendo es, la verdad es que la industria de semiconductores no va como va Intel. O no vas como va la industria. O sea, no eres representativo de lo bien que va la industria. La realidad es que es una industria que le está yendo chingón y necesitamos meter Nvidia para que este índice haga sentido. Para mí esto es un golpe durísimo. O sea, muy duro mediáticamente, porque además mandas un mensaje que es como... Claro. Yo creo que eso fue parte de lo que hizo que haya caído tanto... La acción, totalmente. Sí. Ahora, al final del día, lo que dicen, o sea, los de Intel es... Va a ser una época complicada, estamos sentando las bases de lo que va a ser el futuro, vamos a ser más eficientes, vamos a tener una empresa más ágil, va a ser un momento doloroso, pero vamos a sobrevivir. O sea, el argumento más genérico que he oído en mi vida, porque la realidad es que no tienen un plan tan concreto. Entiendo que el plan de Gelsinger sí, pero ese plan ahorita lo están parando. Si ellos hubieran dicho, o sea, si la junta directiva hubiera dicho, Gelsinger se queda otros 5 años... vamos a acabar este plan, el mensaje hubiera tenido más sentido. Pero ahorita el mensaje es, estamos buscando a ver quién trae el nuevo plan. Ese es el mensaje real. Pero un poco lo que dicen es que todo esto que pasó, todo lo que sangramos estos años era por sentar las bases para lo que viene en el futuro. O sea, yo entiendo que está muy patadas de ahogado de alguna forma, pero viendo los dos lados, ¿sí me entiendes? Como viendo el argumentar a favor de Gelsinger o en contra de. Pero, o sea, aunque argumentáramos, no importa si argumentas a favor o en contra, la única realidad es que hoy están buscando quién cree un nuevo plan. Sí. Y entonces sangraste para nada, porque el plan apenas se va a crear. Pero es que ese es mi punto. La junta dejó que hicieran un plan hiperagresivo, que sangró muchísimo, y ya no dejaron que por lo menos acabara el plan. Sí. Entonces, no digo que era el plan correcto, pero no sabemos. No sabemos. Pero no sabemos. Esa es la realidad. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué sigue para Intel? A ver, ahora sí es como, no, literalmente no tenemos ni idea qué sigue, pero mi pregunta es, ¿será que una adquisición por otra compañía sea la respuesta correcta? Y un poco es la premisa que planteó Qualcomm. Justamente lo pensé por eso, porque dije, ok, igual Qualcomm no es el comprador que tiene más sentido para adquirir a Intel. ¿Por qué? Porque es una empresa chiquita que no tiene suficiente capital, que además está enfocada al 100% en dispositivos móviles y no en todos los enfoques que tiene Intel. Pero ¿qué pasaría si un Nvidia, por decirte, o un TSMC, que sí está enfocado en fabricación y que al final los últimos esfuerzos que ha hecho Intel de enfocarse y hacer todas estas plantas carísimas de fabricación, o sea, ¿qué pasa si uno de esos lo compras? Ahora, es bien difícil que alguien emergente compre a una empresa que tiene el nivel de procesos, aunque ya no sea del tamaño de ventas y de market cap. Si estás hablando de alguien que se mueve bien rápido, que compre a alguien que se mueve muy lento. Y, por ejemplo, un Nvidia ni al caso que compre porque ni siquiera se enfocan en fabricación, ¿no?
Yo no lo vería. Y no le aportaría nada. Y culturalmente no tienen nada que ver. Entonces sería, sí, Qualcomm hacía sentido, pero te digo que no creo que sean adquisiciones sencillas y tal vez tarda tantos años en concretarse una adquisición que pues ya mueren. Sí. Fue un episodio. ¿Conclusión? Ajá. No iba a acabar, solo iba a decir que fue un episodio que me dejó pensando. No, fue un episodio que me dejó pensando que la idea que tenía estaba muy errónea. Mira. Sí, o sea, yo estaba convencida, un poco si me hubieras preguntado antes de esta última parte que ya me puse a pensar sobre este CEO, yo decía es que cuando lo cambien va a haber una solución. Fue un tema de mala selección del liderazgo porque las piezas están ahí. Puede ser. Puede ser, pero lo veo difícil, güey. Mira, para mí la conclusión de este capítulo es que ninguna empresa, por más que tenga el 98% de market share, puede seguir en su vida pensando que como es el rey del mundo, las corrientes y las tendencias no lo van a alcanzar y nos puede pasar a cualquiera. O sea, le puede pasar a cualquier compañía que llegue el disruptor y lo mate. Y realmente yo, Intel, o sea, no le auguro mucho éxito en el futuro. Esa es mi No, mi yo conclusión. tampoco, la verdad, esa también es mi conclusión. Pero bueno, me gustó mucho este capítulo. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Por favor, suscríbanse. Por favor, déjenos comentarios positivos y de feedback, pero con amor, señores, constructivos. Hace mucho no tenemos hate no constructivo. Ha llegado nuestro mensaje. ¿Sabes qué? El mensaje está llegando. ¿Qué quieres decir? El mensaje es: no le des like ni contestes los comentarios de odio. Y un día se cansan. Claro. Yo creo que cuando los alimentan... Hoy tuvimos uno. Sí, era un párrafo tan largo que ni siquiera no me digas eso. Sí, ¿estás triste o qué? Sí, fíjate que cuando lo leí sí sentí feo. ¿Y qué decía? Pues otra vez un poco con el tema de que nuestro inglés y que decimos hace sentido en vez de tiene sentido. ¿El de la SEP? El de la... no, eso me dio risa. Sí, yo sentí feo. No, pero ¿por qué? Tenían razón. Pues sí, o sea, la verdad es que pues sí, no leí los libros de la SEP y pues no hablo al 100%. No, pero dice como... Yo lo vi. A ver, señores, la conclusión de este episodio no es que Intel se quedó dormido en sus laureles, es que en este equipo de Chisme Corporativo hay una persona que recibe muy bien el feedback y hay otra que no tanto. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Campanita, campanita, campanita. O sea, es que dicen, ¿por qué ponen? ¿Por qué critican los libros de la SEP? Estuvo horrible. Sí, estuvo horrible, güey. A ver, vamos a leerlo en los bloopers, ¿ok? A ver, seguimos grabando, yo ya concluí. Mira, no lo conocemos como fútbol, soccer. Eso es para los gringos. Es puro y auténtico fútbol. Por otra parte, ¿por qué es tan lamentable acordarte de tus libros de la SEP? Para muchos mexicanos fue el primer acceso a la cultura escrita y por eso es tan lamentable. O sea, yo estoy de acuerdo con el comentario. Y detonadores de grandes carreras. Están diciendo como, ¿por qué se te hace lamentable? Porque son lamentables. Wey. Pero no, o sea, son lamentables los libros de la SEP. Entendió que fue un chiste. Sí, pero güey, estás de acuerdo que sí son lamentables y puedo argumentar que me da tristeza que el primer acceso a la cultura escrita y de nuestro país sea el libro de la SEP. Pero a ella no le da tristeza. A ella no le da tristeza, pero le faltan datos. Y yo tengo cada vez que usan el anglicismo to make sense y lo traducen literalmente al español, casi nos revientan los oídos. Es decir, cuando usan frases como hacen sentido, que repiten incansablemente, suenan horripilantes. Obviamente esta mujer está en el sindicato de educación, ¿no? O sea, sobra decir. En vez del más elegante castellano tener sentido. Eso es cierto, sí lo decimos mal. Sí, porque hace pensar que hubiera sido mejor que se hubieran leído los libros de la SEP. Pues sí hace pensar, güey. Pero es que, fíjate, todo esto lo digo de la manera más amable y respetuosa. Al final paso muy buen tiempo escuchándolas. Me gustó cómo terminó ahí. Mi punto es como, a ver, sí tiene razón. Como, hay cosas que se hacen bien. Sí tiene razón. O sea, es un hecho que no leímos los libros de la SEP. Y como esos no son nuestra fuente principal de educación, nos cuesta mucho trabajo porque hacemos la traducción literal. Porque cuando tú haces el script, leíste el artículo en inglés y traduciste, no se me hace mal. Es simplemente que no tenemos ese nivel de español. Esa es la verdad. Entonces no se me hizo mal pedo. Lo que sí argumento es, se me hace lamentable, prefiero decir, hacen sentido, que tienen sentido y que no sea mi approach a la cultura del libro de la SEP. O sea, se me hace menos grave decir, hacer sentido que leer las cosas que dice el libro de la SEP. Güey, o sea, que tú
source de cultura, sea el libro de la SEP. Se me hace menos grave y digo, hacen sentido. Entonces no lo sentí negativo. Y uno pone, tú eres como el amigo envidioso que por un lado te dice, me encantó, amiga, sí, qué bonita te queda esa ropa, y por otro te dice, pero igual te ves gorda. Y luego ponen, menos mal que fue de la manera amable y respetuosa, like. A ver, pero no, aquí su lenguaje no es amable. y menos para hacer una crítica constructiva. Si no les gusta, no las escuche. Enfóquese en el mensaje principal y deje hacer a la gente como es. Oye, nos defendieron muy Sí, bien. siempre la gente nos defiende. Menos mal que fue la manera más hablable y respetuosa. No hables por todos. Las que nos Y así es su escuchamos concepto. porque nos encanta. Ay, güey. Considerando que este banda- programa se escucha en otros países, es necesario decir fútbol, soccer, que es lo que tú argumentas, y yo te doy la razón, güey. Y es el nombre que más deja claro a qué deporte se refieren. A mí no me revientan los oídos, me encanta que hablen como hablan. Creo que es mucho su distintivo y si no van a sonar como programa de Televisa. Entonces no se me hizo negativo. Ella no lo dijo en mal sentido, o sea, la verdad es que No, ella estaba tratando realmente de ser educarnos. constructiva. Sí, nada O sea, más siento que era una Miss de tercero de primaria. ese es mi punto, por eso estaba en el sistema de Sí. educación, porque nadie que está fuera del sistema de educación piensa que los libros de la SEP son buenos.